bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy en un nuevo programa. El tema que tocaremos el día de hoy es la presunción de inocencia en el sistema de justicia penal acusatorio. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Sergio Martínez Escamilla, quien es director general de reorganización del sistema de justicia penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. También nos acompaña el maestro Pedro Antonio Pérez Ruiz, quien es fiscal federal de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. De igual forma en la Procuraduría General de la República. Maestro, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias, muy amables. Si les parece bien, podemos comenzar con el concepto de presunción de inocencia. ¿Qué quiere o qué decir que la presunción de inocencia? ¿Qué engloba este concepto? Mira, es muy importante que podamos hoy el día charlar acerca de este concepto, porque siempre hablamos de que nadie es culpable sino hasta que lo detecte o lo diga así un juez. Esto es la base fundamental de un sistema de justicia penal que se está desarrollando ahora en México, que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué hablo de que es muy importante? Porque durante el siglo pasado, cuando tuvimos un sistema llamado tradicional, la verdad es que el principio de presunción de inocencia ni material ni formalmente era respetado. ¿Por qué quiero decir? Porque el concepto de presunción de inocencia no es nada más que el hecho de que podamos ser considerados inocentes, sino que es un derecho poliédrico. Quiere decir que tiene varias caras que son muy importantes para el derecho. La primera es que es un derecho humano, esa es la parte trascendental y fundamental. La segunda es que es una regla de trato procesal, es decir, nosotros debemos ser tratados como inocentes durante todo el proceso penal. Y la tercera es que precisamente es una situación de valoración de las pruebas. Las pruebas deben de ser valoradas bajo este principio de presunción de inocencia. ¿Por qué hablamos de que es muy importante este principio? Porque no había sido reconocido como tal en la propia Constitución. Si bien en la última parte del siglo pasado, estamos hablando de que en el año 2000 la Corte Superior de Justicia de México reconoció este derecho que se encontraba implícito en la propia Constitución. Es decir, de una interpretación armónica de la propia Constitución, decíamos que en el artículo 14, 16, 19 estaba incluido este principio, pero en realidad no estaba consagrado en la propia Constitución, sino hasta la reforma penal que tuvimos en el 2008. Maestro, ¿era necesario que estuviera explícitamente en la Constitución para que esto se diera? Porque suena algo como muy normal y básico, y lo hemos escuchado hasta en la televisión y en todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Era necesario plasmarlo en la Constitución? ¿Qué pasaba con la presunción de inocencia en el sistema mixto inquisitivo? Sí, yo creo que principalmente tiene que ver con el discurso jurídico institucional. Es decir, estamos hablando siempre del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene fundamentación en un derecho penal democrático. Este derecho penal democrático, su columna vertebral lo ciñe la presunción de inocencia. Es obvio entonces que la presunción de inocencia, reconocido, como bien dice el doctor, como un derecho humano, evidentemente tiene que estar en la Constitución para que nos permita no solamente generar todo un orden normativo de trato procesal a través del Código Nacional en sus diversos procesos, sus diversas etapas, el que se manifieste y se materialice ese derecho fundamental de presunción de inocencia. Y evidentemente tuvo que venir acompañado con todo el reconocimiento de los tratados internacionales que en dicha materia se han expedido, ¿no? y que son fundamentales también, y que evidentemente nació de manera más puntual con la reforma penal del 2008 también, y la reforma de los derechos humanos del 2011, de junio del 2011. Entonces, esto se materializa o se refuerza con la reforma constitucional en materia de derechos humanos también del 2011. O sea, los tratados internacionales quedan también al alto de la Constitución. Sí, y que eso evidentemente obliga a todo el operador, a todas las autoridades, no solamente en el preservar, en el cumplir, en el seguir, sino precisamente en todos sus actos que realiza desde todos los roles que tenemos, ¿no? Ya sea perito, policía, ministerio público, juez, autoridad de que se trate, en conservar, vigilar, preservar, proteger este derecho humano y que se materialice en todas sus actividades.
porque si no, entonces solo pensaríamos que es un concepto aislado, trillado, o como un derecho allá que duerme el sueño de los justos, ¿no? Justo un poquito más adelante hablaremos de esta importancia de que todos los operadores del sistema conozcan y respeten este derecho humano. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría que habláramos, ya hemos tocado algunos puntos de la legislación, pero vamos a hacer hincapié en dónde se encuentra regulada en México la presunción de inocencia. Fíjate que es algo bien importante. La parte de presunción de inocencia, como te platicaba, la Corte alguna vez dijo a través de la jurisprudencia, ¿sabes qué? La presunción de inocencia está en la Constitución. No sé en dónde, pero en alguna parte, de manera por ahí, en varios artículos está reservado. A partir de la presión internacional que tuvimos, de la firma de varios tratados internacionales, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, conocido mejor como el Pacto de San José, la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos obligaron a México a hacer ciertas reformas. Por ejemplo, cuando tuvimos en el caso, en el 2008, cuando se hace la reforma penal, se reconoce, se hace un sistema completo, una reforma completa a la forma en la como vamos a ver la justicia. Esta reforma, aunada a la reforma del 2011 que platicaba de derechos humanos, viene a cambiar todo el paradigma acerca de cómo entendemos el derecho en México. Por ejemplo, se reforma en primer lugar el artículo 1 de la Constitución, donde se establecen ya no garantías como antes hablábamos de garantías y hablamos ahora de derechos humanos, que es un ámbito mucho más general, y dentro de esos derechos humanos lo que cambiamos también, por ejemplo, en el artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción primera, es que nadie podrá ser considerado como culpable sino hasta que sea declarado por un juez. Y a su vez en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue una reforma posterior, en el artículo 13 se consagra también. Entonces, esto ha sido una evolución constante. No es que no existiera el principio de presunción de inocencia antes. El chiste está en que ahora lo reconocemos, lo tenemos mucho más explícito de manera en la Constitución. Y como un derecho humano, ¿no? Que eso así es, como un derecho humano, porque esto implica no nada más que la justificación de esto se encuentra en la propia Constitución. Sino, antes nosotros entendíamos los abogados en la famosa pirámide de Kelsen, entendíamos que era una pirámide y en la cúspide teníamos a la Constitución. Ahora la Corte nos ha dicho que tenemos un bloque de regularidad constitucional, que es todos los tratados internacionales junto con la Constitución se encuentran en esa pirámide. Entonces todos debemos de ajustarnos a ese bloque de constitucionalidad y por lo tanto la fuente de la presunción de inocencia ya no es nada más la Constitución, sino son los tratados internacionales a su vez que van a poder permitirnos esta gran libertad que nosotros tenemos en el sistema jurídico. Pues parecería un poco lógico que el concepto de presunción de inocencia trae varios beneficios a la sociedad, a los mexicanos, ¿no? Ahora que ya se reconoce bueno, que está plasmado en la legislación mexicana. Pero quisiera que habláramos de algunos de los beneficios de la presunción de inocencia. Y esto va a colación de una pregunta que haré posteriormente de ¿por qué la ciudadanía a veces confunde este concepto de presunción de inocencia con impunidad? Pero primero hablemos de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la presunción de inocencia? Sí, yo creo que podríamos acotar estos muy rápidamente en los siguientes. Primero, el Estado, a través de las instituciones de procuración de justicia, llámese PGR, llámese procuradurías de los estados, tiene la obligación, el deber de probar que la persona a la cual se le imputa un delito es responsable. Y para lo cual, evidentemente, tendrá que recabar todo el material, el dato de prueba respectivo, para que así sea y así se lo demuestre ante un juez. Solo que esta actividad no es solo arbitraria, sino que esta actividad que realiza o que va a realizar las procuradurías a través de los ministerios públicos, pues tiene que ser respetando los derechos fundamentales en toda su dimensión, tanto el imputado como el tema de la prueba. De tal manera que entonces, para que a mí me digas que yo soy responsable de un delito, pues tú, Estado, me tienes que primero acreditar con dato de prueba pertinente, lícito y necesario que yo soy responsable, no con cualquier dato de prueba, y para lo cual pues me tienes que respetar en mi dignidad humana pues todos mis derechos fundamentales. Yo creo que ese es el matiz más fundamental de cómo se materializa la presunción de inocencia. El otro aspecto tiene que ver con la forma
en la cual el operador realiza sus funciones. Llámese policía, llámese perito, llámese Ministerio Público y evidentemente el juez, ¿no? Es decir, el policía tendrá que cubrir todo un marco de atribuciones respetando los derechos fundamentales del imputado. Por eso ahora, ¿no? Ya no estamos en un tema de detener por sospecha o porque a mí me parece o porque corrió nada más y vamos a revisarlo. No, hay una serie ya, hoy la propia Corte ya se pronunció por los 3 niveles de contacto, ¿no? La razonabilidad por las cuales yo voy a poder detener a una persona, ¿no? Y evidentemente eso se traspola con el Ministerio Público, porque al llevar a la audiencia, dependiendo del tipo de audiencia, tendrá que ser una argumentación puntual que se fundamente un dato de prueba lícito. Y esto evidentemente trae una inercia del juez, porque si no lo hace el Ministerio Público, pues evidentemente el juez tendrá en esa libre valoración de la prueba es analizar, por un lado, si el Estado está cumpliendo con el estándar de acreditar que yo soy probable responsable en un hecho penalmente relevante, y por otro lado, si esos datos de prueba que la Fiscalía, a través de su policía o del primer respondiente recabó, es lícita. Y si no, evidentemente declarará una nulidad o ilícito de la prueba, y esto conlleva a que evidentemente, por un lado, la autoridad tenga que estar más preparada y capacitada, y por otro lado, a que si hicieron mal las cosas, pues a lo mejor un verdadero responsable tenga que salir, tenga que haber un tema de impunidad. Creo que esas serían las más importantes que habría que, bueno, más adelante haremos hincapié en ciertos puntos de cómo está funcionando el sistema de justicia penal acusatorio, sobre todo con estos temas tan delicados que tienen que ver con la presunción de inocencia. Doctor Martínez Escamilla, ¿algún otro beneficio que quisiera recalcar acerca de la presunción de inocencia? Mira, es algo muy trascendente lo que está comentando el maestro Pedro, es que efectivamente debemos de tratar, la presunción de inocencia no es nada más un concepto, la presunción de inocencia es el todo del sistema jurídico. ¿Por qué? Si no tenemos presunción de inocencia no podemos decir que hay un Estado democrático de derecho. Y eso luego es muy difícil de entender para la ciudadanía normal. Piensan que, por ejemplo, al ser derechos humanos, los derechos humanos son simplemente para los delincuentes. No, los derechos humanos son un límite que ponemos al Estado para que nos respete a nosotros, los gobernados, los derechos que nosotros tenemos. Pongo un ejemplo. El hecho de que la presunción de inocencia sea un derecho humano implica de que todas las autoridades deben de respetarlo. Y al decir todas me refiero a todas, incluso las autoridades administrativas, las autoridades judiciales, civiles, absolutamente todas. Es decir, es una regla generalizada del sistema para que este funcione. Y los derechos humanos fueron precisamente hechos o fueron acotados para hacer que el Estado no se extralimite en su actuar. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que está acusada, que está sentado en el banquillo de los acusados, no es como como pudiéramos llamarlo los abogados en el derecho civil, que hay un particular frente a otro. Aquí está un particular, o sea, yo puedo estar acusado frente a todo el aparato del Estado. Entonces tiene que haber ciertos derechos mínimos que el Estado debe de respetarme. Yo creo que uno de los fundamentales que decía el maestro es que el Estado me considere inocente. Es decir, que el juez que me va a juzgar, valga la redundancia, desde el inicio no piense esta persona es culpable, sino que piense esta persona es inocente, y hasta que no se rompa ese principio de presunción de inocencia mediante pruebas, es decir, pruebas que sean desahogadas de manera lícita además frente a un juzgador, seguiré siendo inocente. Esa yo creo que es la parte fundamental y que nos va a ayudar a que los gobernados, en este caso todos los ciudadanos, no seamos víctimas del poder del Estado, como sí ocurría en otros tiempos, ¿no? En el sistema mixto, inquisitivo, Así podríamos es. decir. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. Los invito a seguirnos. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la presunción de inocencia en el sistema de justicia penal acusatorio. Antes de irnos a la pausa ya me explicaban los beneficios de la presunción de inocencia, que parecerían pues lógicos, bueno, aparte de los que ya me explicaban del proceso, ¿no? Pero, sin embargo, la ciudadanía no está entendiendo bien el principio de presunción de inocencia, este derecho humano. Los medios también han contribuido para que esto se piense. Les voy a dar un ejemplo. Algún conocido tuvo un incidente, entraron a robar a su negocio. Ellos tenían videos, pudieron encontrar a la gente, no tenían que había sido. Y pues les dicen que el imputado va a estar en libertad mientras se lleva el proceso. Esto la ciudadanía lo entiende como impunidad. Soltaron al responsable del robo de mi negocio. ¿Cómo explicar a la ciudadanía que esto no es lo que está pasando, que es un derecho humano, que sí? ¿Cómo hacerlo más claro para ellos? Sí, yo creo que poco a poco tenemos que ir culturizando y socializando. Hemos estado acostumbrados a un sistema inquisitivo de que la cárcel es la solución para todos los problemas. Hoy este nuevo sistema se fundamenta en que la cárcel es el último recurso. Y creo yo que poco a poco vamos a ir entendiendo tanto como sociedad como autoridad cómo vamos a ir procesando y analizando y resolviendo ese tipo de delitos. Evidentemente teníamos todo un tema tradicional anterior que inmediatamente que era detener a una persona, pues inmediatamente a recluirla, ¿no? Y en la mayoría de los delitos pues había lo que ahora le llamamos prisión preventiva, ¿no? De tal manera que ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, pues resulta que no lo es así. ¿Por qué? Porque estamos materializando este derecho humano, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que no se pueda realizar, ¿no? Y quiero aquí contextualizar esto. Primero, el caso que usted comentaba de manera puntual, pues al Ministerio Público tiene que investigar en la persona del imputado los antecedentes. Es decir, de manera automática no hay una prisión preventiva oficiosa por disposición legal, pero sí pudiéramos acreditar lo que nosotros le llamamos la necesidad de la cautela. ¿Determinado por qué? Determinado por el arraigo que tenga el imputado en el lugar de los hechos, determinado por la pena que llegara a imponérsele, determinado por el tema de la reparación del daño, determinado por el peligro que pudiera representar para la víctima o para la sociedad. Hemos visto casos paradigmáticos cuando dicen que este cuate ya lleva 5 o 10 entradas y salidas. Oye, pues hay un caso muy puntual en el cual la Fiscalía o los ministerios públicos tendríamos con nuestra policía en esta coordinación y con todo el sistema informático de investigación, pues de acreditarle al juez y decirle, ¿sabes qué, señor juez? Este imputado que está aquí conmigo representa un peligro para la sociedad. En virtud de que tengo tantos antecedentes, tantos ingresos del mismo delito, por lo cual te estoy justificando la necesidad de una prisión preventiva. Ojo, aquí tendré yo como autoridad justificar la necesidad. Evidentemente esto pues implica investigación, implica coordinación, implica verdadera dirección del Ministerio Público, el uso de la tecnología de la investigación con sus policías, con sus peritos y argumentación para que una vez recabados los datos de prueba se los pueda exponer al juez y el juez pueda, en algunos casos, como el caso en concreto, pues determinar si pudiera acreditársele una necesidad de la cautela determinada por el peligro de fuga, por riesgo para la víctima o porque en un momento dado pudiera haber o afectar una investigación a través de una carpeta de investigación. Pero evidentemente esto tendrá que irse procesando poco a poco, porque uno de los grandes temas también tiene que ver con el tema de las salidas alternas, ¿no? Muchas de las personas dicen, ¿sabes qué? Es que yo no voy a desgastarme todo un proceso y quiero ver y verificar el tema de un acuerdo
acuerdo reparatorio para que junto con el imputado determinemos si llegamos a un acuerdo y no haya necesidad de tramitar todo un proceso que es desgastante, que para todas las partes y para el propio Estado implicaría pues un desgaste innecesario con todos los costos que esto significa, pero además cumplir con los fines del proceso, que sería la reparación del daño. Evidentemente esto tiene toda una serie de temas que están también acotados, es decir, no porque yo pague y delinco, esto no puede funcionar así. Claro, ¿no? eso es decir, como que en el caso de reincidencia podría haber ahí algún candado. Sí, el propio Código Nacional establece los candados, ¿no?, para detener los acuerdos reparatorios, ¿no?, ya sea a través de una mediación, una conciliación, un proceso de justicia restaurativa, en delitos específicos, ¿no?, y evidentemente que tiene también penalidades específicas y que hay voluntariedad de las partes, ¿no?, que bueno, es un tema que también habría que ir analizando, ¿no? Por ejemplo, si se llega a algún acuerdo reparatorio, si se utilizan los mecanismos alternativos de solución de controversias, o sea, medios alternativos, eso quiere decir, no quiere decir que la persona es inocente, o sea, se sigue el principio de inocencia, el de la presunción de inocencia, porque pues tal vez ahí la persona está aceptando y va a irse por un medio alterno. Entonces no es inocente, ¿o sí? A ver, no, aquí hay una parte muy importante. Fíjate que la culpa la tenemos el Estado. No hemos sabido explicar cuál es el objetivo de este nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, no hemos podido transmitirles a la sociedad de que hemos cambiado la forma en la que vamos a procurar justicia. Nosotros, para la ciudadanía, lo más importante era de que, una persona me robó, que se vaya a la cárcel, que se pudra, que tiren la llave y que ahí se quede. No, ese no es lo que persigue el sistema acusatorio. ¿Por qué? Les voy a decir por qué motivo ya no se debe de aplicar la prisión preventiva de esa manera. Porque una de las principales críticas a México era que aplicábamos la prisión preventiva de manera oficiosa, pero de manera tajante. Es decir, todos los delitos eran de prisión preventiva. Te robabas 500 pesos, es decir, un robo entre particulares, le robaban a una compañera de trabajo 500 pesos y a la cárcel. Mínimo 6, 7 meses para estar en la cárcel. ¿De qué le sirve al Estado tener una persona que se robó 500 pesos cuando hay otro tipo de ilícitos que son los que debe de perseguir, como los homicidios, como los secuestros, delitos realmente relevantes? Y resultó que, por ejemplo, el 40% de todas las personas que teníamos en prisión estaban por ese tipo de delitos patrimoniales, es decir, robos simples, sin violencia. 40%. De personas que permanecían en prisión entre 1 año y 3 años en lo que terminaban su proceso, cuando la pena máxima para ese tipo de ilícitos eran 3 años. Entonces, primero no hemos podido comunicarlo. En segundo lugar, este caso que tú estás mencionando no implica precisamente impunidad. Quiere decir que está sometido a una diversa medida cautelar, no necesariamente a la prisión preventiva. Ahora, esa parte no le hemos explicado. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son precisamente formas de garantizar que el proceso pueda seguir. Fíjese, antes la prisión preventiva era utilizada como una pena anticipada. Robaste, lo que hacía el Estado con un populismo penal, te mando a la cárcel y no importa que al final salgas declarado inocente. Ya estuviste un rato en la cárcel y con eso me conformo. De todas formas, la eficacia era terriblemente mala por parte del Estado. Ahora bien, tenemos entonces estas medidas cautelares que persiguen 3 finalidades básicamente. La primera es hacer que el imputado asista al juicio, es decir, disminuir el riesgo si la persona sabemos dónde vive, si la persona sabemos que tiene un arraigo, que tiene una familia, que tiene un trabajo. Y lamentablemente, por ejemplo, en el caso federal lo capturó la policía con un arma de fuego que no es de uso exclusivo del ejército y tiene arraigo en el lugar, no hay necesidad de tenerlo en prisión preventiva. Primero, que lo podamos conducir al juicio. Segundo, que no represente un riesgo ni para la víctima, ni para los testigos, ni para la sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, que no pueda obstaculizar la investigación. Y algo muy importante que tú decías, efectivamente, que no haya sido condenado por un delito doloso o que tenga otro proceso por un tipo también penal igual. Es decir, esta situación, esto es una mentira, el hecho de que digan, hemos procesado a una persona 10, 15 veces por el mismo delito y no lo podemos tener en prisión preventiva es una mentira.
Los que hemos sido operadores sabemos de que lo que tenemos que hacer es acreditarle el riesgo al juez. Y eso quiere decir que de esa manera pudiéramos en su momento mandarlo a prisión preventiva, aun cuando la prisión preventiva debe ser la última, de verdad, la última razón que utilice el Estado. Es decir, porque si para cualquier delito lo primero que hacemos es te vas a prisión, acuérdense lo que teníamos. Por ejemplo, teníamos deudas civiles antes. Y dices, es que me debe un cheque una señora, búscale un fin de semana y sabadazo. ¿Qué quiere decir? Se pasa todo el fin de semana en la prisión y vas a ver cómo el lunes sí paga. Esa clase de mecanismos son los que queremos acabar precisamente con este nuevo sistema de justicia penal. Pero es difícil comunicarlo precisamente a la sociedad porque no hemos tenido esa capacidad para decirles, mira, no hay impunidad, se está siguiendo el proceso, la persona va a poder ser juzgada en su momento porque tenemos la facultad para poder hacer que se juzgue, pero además lo más importante, uno de los objetivos primordiales del proceso penal es la reparación del daño a la víctima. ¿Qué quiere decir? Que a ti se te va a reparar el daño de la manera más pronta y más rápida y más eficiente posible. Eso es algo que no existía antes en el sistema. Y además de que todas las resoluciones, por ejemplo, del agente del Ministerio Público y del juez, las va a poder recurrir la propia víctima. Es decir, va a poder asistir a un órgano para decir, esa resolución no me gustó. Entonces puedo asistir de tal manera para poder impugnar esa resolución y hacer que mi proceso avance de manera mucho más rápida. El doctor Martínez Escamilla nos hablaba hace un momento de cómo se abusaba de la prisión preventiva, ¿no?, en el sistema mixto inquisitivo y de que casi el 40% de la población penitenciaria estaba por delitos, podríamos llamarles menores, ¿no?, o con unas penas que no son muy altas. Pero él dijo, había casi el 40%. ¿Qué pasa con esta gente que está o estuvo, ya salió, ¿no? Que ese es otro de los comentarios que se hacían al sistema de justicia penal acusatorio. Es que van a dejar salir masivamente a la gente de las prisiones por el sistema de justicia penal acusatorio. Este es un punto que ya hemos platicado en este programa, pero me gustaría que también comunicáramos porque la gente tiene miedo, ¿no? Es decir, no, es que algún jefe de gobierno dijo que iban a salir y que por eso estaba aumentando la incidencia delictiva. Quisiera que tocáramos este punto porque pues, me parece muy importante y también tiene que ver con la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran en prisión preventiva por haber estado o haber sido procesadas en el sistema mixto inquisitivo? La verdad que tocó un punto muy neurálgico porque que tiene muchas vertientes y muchos cuestionamientos. En primer lugar, habría que decir precisamente con parte de la reforma, ¿no?, y en este artículo 5º transitorio, ¿no?, en el que se planteaba y se decía, bueno, pues ahora habría que revisar todos los asuntos que estaban o que están bajo el sistema tradicional y si habría la posibilidad de poder revisar nuevamente su medida cautelar o la medida cautelar y ver si no automáticamente salían de prisión. Y es donde viene el contexto de poder decir, o la amenaza, diríamos ahora, que en algunos personajes han utilizado para decir que habría que hacer algunas reformas, ¿no? Y la verdad que tanto ahora en el nuevo sistema como el sistema tradicional, evidentemente que primero no está impedido para cualquier imputado solicite una revisión, ¿no? Digo, no está impedido para que lo haga. Sin embargo, habría que matizar propiamente la normatividad que ya está establecida a la luz del orden normativo constitucional. Pero además de eso, que ya la propia normatividad dijo que sí lo pueden revisar, pero habría que analizar cuál es el contexto que se dio, ¿no? Y que no en todos los casos, porque la propia Corte ya lo interpretó, porque también se dijo que ya la Corte había dado como luz verde para que en todos los casos se analice y se revise, ¿no? Y que evidentemente es un problema constitucional y es un problema de interpretación. Consideramos, así como una opinión muy puntual, que bajo el tema de la presunción de inocencia, cabría la posibilidad de revisar algunos asuntos, ¿sí?, de que están dentro del marco tradicional,
haciendo una interpretación convencional y de pro persona y establecer juzgadamente con el Ministerio Público, valorando la investigación y los datos de prueba o la prueba que ya se haya desahogado que tiene, para revisar cada caso en concreto. Pero no podríamos decir sistemática o automáticamente que, pues, que se van a abrir las puertas y todas saldrán las personas, ¿no? ¿Y si se han dado estos casos? O sea, ¿se han revisado o tienen conocimiento, no sé si a nivel, bueno, a nivel federal no podría ser, pero que existan casos en que la persona haya podido tener libertad haciendo alusión a la presunción de inocencia dentro cuando su proceso se llevó con el sistema mixto? Mira, en realidad el dato de que cuántos han sido no lo tengo específicamente. Sí ha habido algunas impugnaciones, pero no han sido masivas, estas salidas masivas de presuntos delincuentes a la calle, como algunos políticos han querido ver. Esto en la materia penal la conocemos como populismo penal. Es decir, decirle que el derecho penal arregle todo. El derecho penal no arregla todo. De hecho, el derecho penal, te lo pueden decir muchos grandes juristas, que el derecho penal llega tarde siempre. Nosotros llegamos a ver las consecuencias de lo que ya pasó. El hecho de que las personas puedan salir, se pueda revisar su medida cautelar, será caso por caso, como lo estableció la Corte. Dijeron que 40,000 personas podían salir de los penales en el Distrito Federal. Eso no es así. Tiene que ser caso por caso y esta revisión la realizarán los jueces dependiendo de la necesidad de cautela. Otra vez regresamos a lo mismo. La necesidad de que la persona, por el tipo de ilícito que cometió, no se pueda dar a la fuga. En segundo lugar, que no pueda considerarse que sea un peligro para la víctima, para los testigos, para la propia sociedad. Y el hecho de que no obstaculice la investigación o que esté procesado por otro delito doloso. Entonces, aquí las posibilidades para que una persona en automático saliera son muy pocas en realidad. Aquí la parte importante es que lo que debemos recalcar es que se siga el proceso, se continúe el proceso, permitamos que el proceso continúe y ese artículo transitorio que permite la utilización de algunas figuras del sistema acusatorio en el tradicional es muy benévola. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas hace un momento de los acuerdos reparatorios, nos permite la propia ley aplicar esta figura novedosa del sistema acusatorio al sistema tradicional. ¿Qué quiere decir? Todas estas personas que están en prisión preventiva pudieran llegar a un acuerdo reparatorio. Es decir, llegan a un acuerdo donde aceptan la responsabilidad en su momento y reparan el daño a la víctima, reparan a la sociedad y de esa manera pueden salir de ese proceso que tienen ahora. Entonces, ¿ha funcionado? Sí ha funcionado. Por ejemplo, en materia federal te puedo decir que la recuperación en el caso de acuerdos reparatorios del sistema tradicional ha sido muy alta. ¿Por qué? Porque casos que llevaban 4 o 5 años han podido ser solventados en unos pocos meses, que es una de las finalidades del sistema, cumplir con una justicia pronta y expedita. Y no nada más para el imputado, sino también para la víctima. ¿Tú qué quieres como víctima? Yo quiero que se me repare el daño. Es decir, lo que se me robó, lo que perdí, lo que dejé de tener, se me repare. Se le repare a la sociedad. No me sirve de nada como sociedad tener a una persona en prisión preventiva cuando esa ni siquiera es la sentencia. Estamos entendiendo mal. La prisión preventiva es únicamente para garantizar la presencia del imputado al juicio. La posible pena, la prisión como pena, es otra cosa muy diferente que no logramos entender. Quizá al final, después de llevar su proceso en libertad, pudiera ser que si no llegan a un acuerdo reparatorio o alguna de las salidas que tiene el sistema acusatorio, pudiera recibir una pena de prisión, pero ya no de prisión preventiva, sino una prisión es una pena, como es una pena. sentencia. Esa claro. es otra cosa. Me queda hacerles la pregunta. Ya hablábamos de las medidas cautelares, existen varias medidas cautelares y como último recurso está la prisión preventiva como medida cautelar. Así es. Hemos hablado de presunción de inocencia y volvemos al cómo si existe la presunción de inocencia, existe la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva sería una violación al derecho humano a presunción de inocencia. Me voy a quedar con esta pregunta porque ya nos tenemos que ir a hacer otra pausa, pero me gustaría que los dos me dieran su opinión acerca de este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial el de hoy, que habla de la presunción de inocencia en el sistema de justicia penal acusatorio. Estábamos hablando y dejamos abierta la pregunta antes de irnos al corte de si existe la presunción de inocencia, ¿por qué existe la prisión preventiva? ¿No sería el aplicar prisión preventiva a un imputado no sería una violación al derecho humano de la presunción de inocencia? No sé quién usted contestarme primero. Sí, pues la verdad que pareciera, así como lo estás planteando, que de primera a bote pronto pareciera que estamos violentando el principio de presunción de inocencia. Yo quisiera considerar algún tema así, darte mi opinión. Primero, los propios tratados internacionales, la propia Convención Americana de los Derechos Humanos señala que tenemos que asegurar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso para llegar a un juicio y evidentemente una sentencia en la que el Estado, el Ministerio Público, pruebe que es responsable, ¿no? Partimos de esa primera premisa. ¿Cómo hacemos para que un secuestrador, ¿no?, aplicándole su presunción de inocencia en libertad, no aplicando la prisión preventiva, cumpla todas las etapas del proceso y llegue a juicio? No va a llegar. Un homicida o un asaltante no va a llegar. O sea, la historia sistemática del procedimiento así lo hemos visto. Así hemos visto en la operación. Pero podríamos pensar que alguien que cometió robo tampoco va a llegar. Bueno, habría que considerarlo, ¿no? Habría que analizar ahora sí la necesidad de la cautela. Porque uno de los temas que implicarían la prisión preventiva es la importancia de la pena, ¿no? Oye, una persona que le van a imponer una pena, la mínima de 15 años, se va a ir, o sea, de manera natural. O sea, creo que tenemos que ser un poquito más abiertos bajo esa perspectiva. Pero la otra perspectiva es que estamos casados con el tema de que el Ministerio Público sigue siendo el omnipotente y el violador de derechos fundamentales y que él a una persona inocente lo hace responsable. Y no es cierto ahora. Es decir, bajo el nuevo esquema del procedimiento, partimos de una institución de buena fe que parte de objetividad y lealtad, que su investigación está ceñida materializando presunción de inocencia y que si lleva un asunto al juez desde la etapa inicial es porque tiene datos de prueba suficientes o por lo menos que lo hacen presumir fundadamente que el imputado participó en un hecho penalmente relevante. Mal haríamos si seguimos pensando que el Ministerio Público lleva lo que quiere y por eso pues violentamos la presunción de inocencia. No. El Ministerio Público también mal se exponería a él en una audiencia que llevara asuntos que no están robustecidos. Y también seguiríamos pensando que el juez pues, va a hacer todo lo que el Ministerio Público le pida, cuando no es así. Tenemos infinidad de audiencias en las que se han ido audiencias de control, audiencias de vinculación, el juez no está de acuerdo y dice libertad. Porque a lo mejor no le convence un dato de prueba, porque la defensa determinó que un dato de prueba fue de manera ilícita, etcétera. De tal manera entonces que si hay algunos delitos que admiten prisión preventiva oficiosa, es primero porque el Ministerio Público tiene bases fundadas de datos de prueba lícitos, pertinentes y necesarios que hacen que una persona es responsable. Segundo, que esta persona bajo este tipo de delitos no va a llegar voluntariamente. Ese es otro punto, ¿no? Porque no solo estamos hablando de prisión preventiva, sino prisión preventiva oficiosa. Hay ciertos tipos de delitos. Hablando de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Maestro. Sí. Mire, aquí hay algo bien importante. Los derechos humanos, efectivamente la presunción de inocencia es un derecho humano, pero los derechos humanos no son absolutos. Es decir, la presunción de inocencia tiene ciertas limitaciones, pero esas limitaciones tienen que estar en la propia Constitución. Una de las excepciones precisamente es la prisión preventiva. La prisión preventiva como una medida cautelar ¿para qué? Para que podamos hacer que la persona se presente al juicio, para que no pueda dañar a las víctimas de los ofendidos. Entonces, eso es lo que estamos buscando con la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva, su uso había sido tan exagerado en el sistema tradicional que lo que se decidió o la tendencia internacional es, con los tratados internacionales, es limitarla, acotarla. No quiere decir que no podamos mandar a prisión preventiva a cualquier persona en cualquier delito. Fíjense,
a cualquier persona en cualquier delito. No quiere decir eso del catálogo, eso es una cuestión mal entendida. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no marca ningún catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Dice los casos de prisión preventiva oficiosa, que es muy diferente. En el Código Procesal Nacional encontramos ya desglosado qué tipos penales son los que vamos a obtener. Entonces, en realidad... ¿Eso sí puede ser como un catálogo? Ese sí puede ser como un catálogo, pero necesariamente emana de la propia Constitución. Y pudiéramos decir todos los delitos, ¿por qué? Porque ahora lo que perseguimos no es una pena adelantada, lo que perseguimos es la necesidad, disminuir el riesgo procesal, disminuir el riesgo que la persona pueda afectar a terceros, disminuir el riesgo de que la persona no asista al juicio. Pero voy al otro lado, si la persona es por un robo simple, por ejemplo, sin violencia, ¿de qué me sirve tenerlo en prisión preventiva si tiene un domicilio cierto de hace varios años, tiene un trabajo estable, tiene a toda su familia ahí y sobre todo, por ejemplo, la motivación para irse o fugarse, en este caso, es muy menor. Por ejemplo, son delitos que tienen 3 o 4 años de prisión, que además pueden ser conmutados por una pena alternativa. ¿Y quién hace esta evaluación de estos riesgos? Bueno, evidentemente el propio Código Nacional habla de la unidad de medidas cautelares, ¿no? Tanto los estados, las procuradurías de los estados como la federación tendríamos que tener en funciones esta unidad de medidas cautelares. ¿Que depende de quién? Bueno, en algunos estados dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, otros del Poder Judicial y en otros de la propia Procuraduría. Sin embargo, el cuestionamiento siempre dice pues, que en algunas todavía no las tenemos, en algunos no están funcionando, pero el Ministerio Público tiene su policía y su policía puede investigar. O sea, aunque estas unidades de medidas cautelares estén dentro de otras instituciones, son como un brazo, una herramienta de la función del agente del Ministerio Público. Si usted quiera... Mira, aquí hay una situación, es muy importante. Las unidades de medidas cautelares provienen de un antecedente norteamericano que son las unidades de antelación al juicio, los servicios de antelación al juicio. Y no son necesariamente para que los pueda utilizar el fiscal. Son unidades que deben de ser totalmente imparciales. Es decir, sirven para la fiscalía, pero sirven también para la defensa. Es decir, los datos que va a aportar esta unidad van a medir el riesgo. Van a decir si el riesgo es alto, bajo o medio. Es decir, van a poderle aportar ciertos elementos al juez. Recordemos que, por ejemplo, tenemos nada más un término muy limitado en la Constitución cuando hablamos de la detención en flagrancia para poder demostrar que la persona significa o contiene algún riesgo procesal, el riesgo que ya platicábamos. Entonces, estas unidades ayudan a las partes a efecto de que el juez pueda valorar de manera objetiva, imparcial, si en realidad existe el riesgo que está diciendo el Ministerio Público o si no existe el riesgo como lo está diciendo la propia defensa, ¿no? Entonces, es un medio imparcial que nos sirve para la toma de decisiones en su momento. Pero eso no quiere decir que sea obligatorio, incluso que si el juez, aun cuando la unidad de medidas cautelares diga, es que el riesgo es bajo, pero los argumentos del Ministerio Público, de ese control horizontal que tenemos entre el Ministerio Público y la defensa, convencen al juez, pudiera el juez imponer una medida cautelar diferente a la que están solicitando. La medida de medidas cautelares no es quien lo decide. No, ellos solo evalúan el riesgo. Es un ente imparcial, tenemos que decir. Yo no quisiera que se nos fuera más del tiempo sin antes hablar de... pues la Procuraduría General de la República y también de las Procuradurías, de la capacitación que se está dando a los agentes del Ministerio Público. ¿Se está dando algún tipo de capacitación específica en materia de presunción de inocencia o, bueno, de derechos humanos, que sería como más general, ¿no? Pero específica en materia de presunción de inocencia a los agentes del Ministerio Público o fiscales en el país? Sí, pues... yo le decía hace rato que la nueva forma de procesar los delitos y todo lo que conlleva en la aplicación y el marco de atribuciones que tienen los fiscales, los policías y los peritos y que están ceñidos primero en la Constitución, luego en el Código Nacional de Procedimientos Penales, implica necesariamente
¿no? Necesariamente aplicar la presunción de inocencia en todas las etapas del proceso. Entonces, viéndolo de esa manera, creo que se están haciendo los esfuerzos necesarios porque la capacitación aterrice verdaderamente al operador en una utilidad que le permita, por un lado, al policía y al perito, ¿no?, practicar diligencias lícitas, claro, que conlleven al fiscal a hacer argumentaciones debidas ante el juez. O sea, tendríamos que decir que antes que el Ministerio Público, bueno, pero de igual forma tendrían que también estar capacitados policía y perito, sí, en materia de presunción de inocencia. Y ese es el gran tema, porque normalmente el que fundamenta una investigación hoy en día, normalmente es el policía. Quien lleva a cabo la detención es el primer respondiente, llámese Ejército Mexicano, llámese Marina, llámese Policía Municipal, llámese Topil en algunas comunidades, que llevan a cabo las detenciones, ¿no? Y que evidentemente están ahora ceñidas a un respeto de sus derechos humanos en todas sus actuaciones que realicen. De tal manera que en primer lugar, y el gran problema que todavía en muchas partes tenemos es que no ha habido una capacitación suficiente a las policías, ¿no? A los lugares más recónditos, que es el primer respondiente, policías municipales, policías estatales, policías preventivos. Se les llaman el eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil, y que de alguna forma esto conlleva que también, desafortunadamente, y habría que decirlo, también no en algunos casos no existió una capacitación suficiente, ¿no? Y que además se haya sido con tiempo basada propiamente en las prácticas del Código Nacional. Sí, justo eso es lo que voy a decir, porque no es suficiente la capacitación, sino tiene que practicarlo, ¿no? Porque eso es uno de los problemas que están viviendo los agentes del Ministerio Público y que no sé si ya hayan cambiado el chip del sistema anterior y ya puedan estar funcionando de una manera al 100% con el chip del sistema de justicia penal acusatorio. Otra de mis preguntas es acerca de la función del agente del Ministerio Público, el fiscal. Estábamos hablando que uno de los puntos que refuerzan la presunción de inocencia es que el agente del Ministerio Público tendría que probar, o sea, la carga probatoria recae recae en el agente del Ministerio Público la culpabilidad del imputado. ¿A qué hora el agente del Ministerio Público puede ir a investigar para probar estas situaciones cuando las agencias de los ministerios públicos están llenas y hay filas y filas de personas que esperan ser atendidas por un agente del Ministerio Público? Mira, yo quisiera retomar las dos preguntas que hiciste de manera muy rápida. Uno, la capacitación es muy importante en el sistema de justicia penal acusatorio. Como dices tú, la parte del chip nosotros le llamamos la realidad hermenéutica no ha cambiado. Es decir, los dos podemos estar viendo el mismo objeto y sin embargo entender cosas diferentes. Entonces, es muy importante esta parte de capacitación, pero ya no nada más de capacitación teórica. A lo que está apostando ahora el Procurador General de la República es a desarrollar habilidades y destrezas en los operadores. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el Ministerio Público el que realiza la investigación. Efectivamente es el director de la investigación, pero se tiene que apoyar en sus policías, en sus peritos, y ahora tenemos una nueva figura que se llaman los analistas, que es precisamente aquellos que van a generar ciertas redes de vínculos que nos gustaría platicar en otra ocasión, pero en realidad ya es una trilogía o un cuarteto de investigación en el cual la forma en la que vamos a abordar los delitos es muy diferente a la como lo abordábamos en el sistema tradicional. Ahora, respecto a lo que tú platicas de que luego vemos filas interminables, ahora la forma de hacer las cosas es diferente. Tratamos, si seguimos, decía un físico alemán, si hacemos las mismas cosas de la misma manera esperando resultados diferentes es una locura. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Sí hay todavía muchísimas falencias, muchísimas carencias. Pudiéramos decir que, y no es consuelo, de que a muchos sistemas acusatorios les han tomado muchos años para poder alcanzar cierta estabilidad en el sistema. Nosotros llevamos apenas un año.
donde estamos tratando de estabilizar y ahora estamos tratando de consolidar el sistema. Las unidades, por ejemplo, de atención temprana son unidades que deben de atenderte en menos de 10 minutos. Debe de haber un agente del Ministerio Público que se llama orientador que te pueda ayudar a verificar si lo que tú estás denunciando es un ilícito o es otra situación que no le corresponde a la materia penal. Por ejemplo, tú vas a denunciar que tienes una cuestión de pensión alimenticia y entonces te van a canalizar al área correspondiente. ¿A qué hora investiga el Ministerio Público? El Ministerio Público existen unidades especializadas. Por ejemplo, en el tipo de delito, las unidades de atención temprana atienden de manera rápida, lo que se pueda resolver de manera rápida y efectiva, muy rápidamente. Nosotros podemos llamar delitos incluso de bagatela. Si hay un delito que sea mucho más importante, es decir, que la afectación jurídica a la persona es mayor, entonces se canaliza a un área de investigación y litigación, que es precisamente el área que va a aplicar algo que llamamos la trilogía de la investigación, en algo que se llama sala de mando, que va a permitir realizar una investigación profesional y efectiva para investigar qué casos, no todos los casos, y eso es una verdad que tenemos que afrontar las procuradurías. No todos los delitos se pueden investigar. Tiene que haber algo que llamamos nosotros un circuito de selección de casos, es decir, los casos que son penalmente relevantes e importantes a la sociedad, los homicidios, las violaciones, la trata de personas, el secuestro y, por ejemplo, delitos de patrimoniales sin violencia. Hay otras salidas que nos van a permitir no necesariamente investigar, sino poder llegar a una solución del conflicto penal. Ya no hablamos nosotros de meter a personas a la cárcel, no hablamos nosotros de llevar el proceso penal, lo que hablamos es de resolver el conflicto penal que existe entre las personas, que eso es la base fundamental de este nuevo sistema acusatorio. Y, nuestro tiempo se terminó, pero me gustaría tomarnos unos segundos, de verdad unos segundos, para hablar de, como conclusión, de cuáles son los retos en materia de presunción de inocencia en México. Maestro Pedro. Sí, tenemos que realmente cambiar la percepción de procesar los delitos en los hechos. El Ministerio Público tiene que dejar todo el pasado, tiene que estar abierto a lo que la policía trae, revisar lo que la policía trae, cuestionar a la policía, ¿no? Si la policía trajo mal una investigación o trajo mal una detención, tendrá que generar las libertades respectivas con los costos que tenga que haber, ¿no? Y lo mismo tendrá que llevar ante el juez. Si el juez no ve que los datos de prueba son ilícitos, que no se recabó, pues tendrá que romper inercias. Tenemos que resolver los asuntos tanto en procuración como en administración de justicia sin miedos, sin contrapesos, aplicando estrictamente el derecho humano de presunción de inocencia. Importa el delito que se trate y no importa tampoco la persona de que se trate. Muchas gracias, doctor Sergio. Unos segundos. Nada más que las personas puedan conocer sus derechos, que la presunción de inocencia es un derecho humano para las personas y sobre todo que el Estado es el que tiene la obligación de generar esta confianza, porque la confianza se genera a través de mucho tiempo y se pierde lamentablemente en unos segundos. Pues doctor Sergio, maestro Pedro, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos este derecho humano tan importante de la presunción de inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.